Bienvenidos, agradecimiento a Jessy Lacana, a Gustavo Marinelli, que siempre nos permite tener este espacio de encuentro presencial con estas autores de libros. En este momento un agradecimiento especial a mi invitada de hoy, que es Lila Feldman, a los presentes, que son poquitos pero no importa, y a los que se conectan por el stream, muchas gracias. Lila Feldman es psicoanalista y es escritora, se dedica a la clínica, a la supervisión y a la docencia en el ámbito público y privado. Es autora de varios libros que acá los tenemos presentes, autora de Sueño, Medida de todas las cosas, autora de Varones de carne y hueso, Nuevas masculinidades, el último libro que es este, Editorial Novedad, y coautora de Trauma y Tiempo, el oficio del analista en 3 generaciones. Bienvenida, Lila. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por aceptar este diálogo. A mí me interesaba mucho poder hablar en este momento de lo que es el libro de Nuevas masculinidades, pero bueno, antes de adentrarnos en el libro, yo te quiero ir preguntando algunas otras cosas previamente antes de llegar con el tema. Primero, como bibliotecario, quiero hacerte una pregunta que tiene que ver, vos sos autora de muchos libros y de innumerables trabajos. Vos venís trabajando en clínicas y investigando hace mucho. Y mi pregunta tiene que ver con esto. Digamos, todas las personas, nosotros somos contemporáneos también, en tiempos previos a Internet. ¿Cómo era para vos investigar o acercarse a un tema de tu interés, por ejemplo, en la adolescencia, en la juventud? ¿Cuáles eran tus recursos? ¿De qué manera? ¿Cómo buscabas información en tiempos pre-internet? Esa es mi pregunta. Bueno, qué pregunta interesante y qué buena pregunta para hacer memoria, y eso me lleva a una parte del libro del que soy coautora, que es Trauma y Tiempo, el oficio de analista en 3 generaciones, que lo escribí con Ana Beresini y Mariana Wikinski, que son para mí 2 maestras y 2 referentes muy importantes. Y hago mención a este libro ya de entrada para ir a los libros, porque ahí me tomo el trabajo de narrar y de contar los inicios o mi llegada al oficio. Y ahí justamente cuento un poco cómo era en aquellos tiempos, porque bueno, el tiempo pasa. Yo me recibí en el año, para que se ubiquen un poquito, en el año 97, fines del 97, con lo cual es cierto que los recursos eran muy otros, los recursos de los que disponíamos. Y en ese entonces algo de lo que yo digo es que había que moverse, que tener información implicaba necesariamente moverse. Y que además implicaba necesariamente algo que ahora está en jaque, ¿no? Está puesto muy en cuestión, demandaba tiempos de espera, demandaba asumir la idea del proceso, de demora, de espera, de búsqueda, de exploración, de dificultad, de obstáculo. Bueno, ahora las realidades para los estudiantes y las estudiantes son muy otras, ¿no? Porque todo es automático, inmediato, digerido. Yo te pregunto, antes de llegar a eso de la parte de la investigación, a ver, vos como adolescente, ¿te interesaba algún tema? ¿Qué era? ¿Qué buscabas? Por ejemplo, no sé, a un tema que te interesa. Bueno, tenés tiempo, te cuento que me puedo explayar mucho sobre esto. Soy, lo que diría es que no casualmente escribo libros, no es que simplemente escribo libros de mi profesión porque es importante para la profesión, sino que escribir, la escritura y la lectura son una pasión y son una de mis actividades predilectas desde que soy muy chiquita. Mira. Con lo cual la lectura me acompañó y fue columna vertebral, diría, de toda mi vida. Así que tengo la suerte de haber llegado, de haber tenido ofrecidos los libros, de haber tenido a mano libros y lecturas, estímulo, además de la suerte de que en mi casa todos los días llegaba el diario, con lo cual la lectura y la actualidad y la realidad y la política eran cosas que formaban parte de mi vida cotidiana.
Y después, en cuanto a qué me interesaba leer, te diría que de todo, hablando, vamos a llegar ya a la masculinidad y al género y a la feminidad. Totalmente. Pero diría que, para ir entrando un poco en tema, que yo era una nena que en muchos momentos no me sentía la típica nena en términos de que no tenía los gustos como lectora que se suponía que tenían que tener las nenas. A mí en la escuela primaria me daban a leer, por ejemplo, también tuve suerte en ese aspecto, nos daban a leer Salgari, bueno, libros que mis amiguitas y mis compañeras detestaban, pero que yo amaba. Soy una de las lectoras de esa colección emblemática que por ahí algunos de quienes están escuchando conocen o recuerdan, que es la colección Robin Hood. Bueno, que ahí justamente muchos de los libros de Miguel de Salgari estaban todos, que eran de aventuras, y vos salías como de una literatura de mujercitas, por decírtelo, claro, que era quizás lo clásico para las nenas, a una literatura que era más aventura, porque ese era el punto. Tenías todo, y también leía Heidi, también leía Mujercitas, etcétera, pero leía libros de aventuras, libros que no eran los que se suponía que estaban dirigidos a mí. Así que esa ya fue como una primera experiencia de lo que significaba pertenecer en las estructuras de género, lo que se supone que el género te asigna. Claro. Y después llegué, en la adolescencia temprana, llegué a la poesía, y debo decir que eso me salvó en muchísimos sentidos. Tengo una gratitud enorme con quien fue mi maestra poética, que es Marta Golbín, una poeta argentina, con quien hice mis primeras experiencias de taller literario, y además de que ella me abrió el mundo de la poesía, y eso literalmente me salvó en la adolescencia, por lo difícil que suele ser la adolescencia, y porque además me estimuló, me habilitó la posibilidad de escribir, con lo cual desde muy chica se juntó leer y escribir. Mira, ya después, a partir de este taller, esto de la poesía, vos ya también empezaste a escribir prosa. Sí, prosa poética te diría, no escribía ficción, escribía o poesía o prosa poética, y algo que sería como el esbozo de lo ensayístico, me atrevo a decir. Pero la quiero nombrar a Marta porque el hecho de que yo hoy esté coordinando talleres literarios que llevan como nombre Coraje de Narrar, que es un nombre que fue azaroso en cómo surgió, completamente azaroso, pero que fue clave porque me voy dando cuenta cada vez más que ese nombre, Coraje de Narrar, permite que muchos que sienten que no tienen acceso, que no les resulta fácil la llegada a la escritura, bueno, ese nombre impulsa, ¿no? Funciona un poco performativamente como un dador de coraje. Y bueno, y decía, Marta me formó también en lo que después fue la posibilidad de coordinar talleres. Yo empecé a coordinar talleres de poesía en la Facultad de Psicología, gracias al Centro de Estudiantes de entonces, que me habilitó esa posibilidad. Y bueno, nunca me hubiera imaginado que iba a terminar coordinando talleres que están dirigidos hoy a trabajadores del campo de la salud mental, que son talleres que están, cuyo objetivo tiene que ver con que los trabajadores, que no solo psicólogos, no solo psicoanalistas, sino trabajadores de la salud mental en general, puedan escribir sus experiencias clínicas e institucionales. Porque me parece que tiene un valor político clave, fundamental. Y esto también me permite ir metiéndome rápidamente con el valor que le doy o el lugar que le doy a las periferias, a la construcción de periferias. Es algo que trabajo mucho en el libro de varones. Bueno, también ahí me quiero referir a la periferia de nuestra profesión, a la posibilidad de que podamos discutir al interior de la transmisión
qué es el psicoanálisis, cómo ejercemos, cómo intervenimos, cómo pensamos, cómo teorizamos. También ahí en esto del coraje de narrar pensaba en dos cosas. Por un lado, el coraje de narrar, qué tan psicoanalítico y qué tan de la clínica es. Porque un paciente viene justamente a poder tratar de poner palabras a lo que le pasa y tiene que haber un coraje de narrar tremendo ahí, pero me quedo pensando también en cuánto falta de un espacio para profesionales de la salud mental que puedan escribir lo que les pasa. A ver, es muy importante lo que decís, Diego, porque es fundamental. Hay mucha soledad en las periferias, hay gente, pero por empezar, que tiene toda mi admiración y mi reconocimiento, hay gente muy talentosa en todo el país y en otros países, por supuesto, pero centralmente en la Argentina, que es el país en el que yo centralmente me desempeño. Hay gente haciendo cosas increíbles, pero que está en la periferia, silenciada. Entonces, poder darle lugar a esas voces y a esos recorridos, vuelvo a decir, me parece que tiene un valor político enorme, y que hay mucho para transmitir, que además alivia, porque lo que termina sucediendo en estos grupos que coordino es que todas esas personas que por ahí estaban desperdigadas o más aisladas o más sintiéndose más solas o más nómades o más que no encontraban ámbitos de pertenencia o que no se sentían reconocidas por las escuelas, ¿no? Las famosas instituciones oficiales del psicoanálisis o de la salud mental más ampliamente, bueno, genera mucho alivio. Y además genera mucho alivio poder escribir y poder pensar y hablar de lo que hacemos sin ese peso superyoico que muchas veces también forma parte de las instituciones y del lenguaje oficial. Es que siempre hay una cuestión de las instituciones, pero incluso yo creo que hay una soledad. Yo lo he escuchado en muchos analistas, te puedo decir, que están en instituciones, hablar de la soledad del consultorio. Yo creo que incluso estando en el que no tiene instituciones y que no puede tener ese espacio, pero incluso el que está a veces también necesita tener necesita espacios verdaderos, porque por ahí está y forma parte de esos circuitos, pero muy guardadito y muy en silencio, ¿no? Porque hay que medir mucho qué se puede decir, qué es correcto, qué no es correcto. Yo te pregunto, estos grupos, no me lo imaginaba, te pregunto, pues la verdad que me parece algo muy interesante. ¿Qué lo haces vos? ¿Online? ¿Es presencial? Es online porque surgió en la pandemia. Yo cuando empecé a imaginar esto, impulsada por colegas, amigas, sobre todo, imaginaba que iba a tener algún pequeño grupito de gente que quisiera escribir la clínica o escribir la experiencia o escribir algún recorrido institucional. Imaginaba eso, e imaginaba poco interés, porque en general los talleres de escritura son más marginales. Pero vino la pandemia y no podría precisar exactamente cómo me atreví, pero me atreví a lanzar esta invitación de manera online, y lo que pasó fue muy impactante, que es que hubo masivamente mucho interés. De hecho, empecé con 2 grupos simultáneos de 20 y pico de personas cada grupo, y desde ese momento no paro, y hay gente en lista de espera, con lo cual ahora estoy como más limitada por una cuestión de tiempo, porque yo además me dedico a la clínica, a la docencia, a escribir cuando puedo. Yo siempre digo que escribo como la mayoría de las mujeres, escribo en los ratitos libres, cuando puedo, haciendo malabares, quitándole tiempo al descanso o al ocio, pero bueno, también es cierto que es mi pasión, pero bueno, eso. Bueno, pero a ver, algo que vos pensás que podría no llegar a tener interés, encontraste o descubriste que es realmente una necesidad. Es una necesidad porque además esos grupos yo primero los planteo como recorridos intensivos que duran 3 meses. Son cortitos,
Son talleres intensivos, cortitos, un recorrido y se termina. Se abre y se termina. Pero después lo cierto es que esos grupos quieren continuar y se arman como etapas posteriores de cada grupo. Y cada grupo va armando su identidad, va armando sus códigos, sus vínculos, sus lazos. Se arman cosas realmente hermosísimas. ¿Qué cantidad de grupos me estás hablando ahora que ya pasaron? Porque también son intensivos, empezó la pandemia. A ver, en total, porque hubo algunos grupos simultáneos, hice también un grupo que se llamó Coraje de Narrar Feminista, otro sobre sueños en la clínica psicoanalítica. En total habrán sido 10, 11 grupos. Un montón. Y de esos actualmente siguen 5 actualmente. Y ahora a mitad de año abro un grupo nuevo que va a empezar de 0. Pero eso lo voy a definir en el mes de julio recién, porque no, en esta primera mitad del año decidí dedicarme a los grupos que ya están funcionando, porque además algunos de esos grupos tienen como proyecto la escritura de un libro propio. Entonces eso me insume mucho tiempo. Tal vez esa es otra característica. Yo me dedico y estoy muy disponible para esos recorridos y para esos procesos. Me implico mucho. Entonces demanda mucho tiempo. Sí. Pero no es que lo hago por arribita o que exige mucha dedicación. Hay un compromiso. Hay un compromiso. Vos tenés un compromiso. Me parece que, digamos, con los temas que vos abordás, con lo que vos escribís, hay un compromiso, pero bueno, es un compromiso que va más allá de la palabra, sino justamente de esto que estás contando, que me parece maravilloso que vos hayas generado estos espacios necesarios. Yo te digo, lo veía hace muchos años y no me imaginaba, no sabía, ignoraba completamente que vos estabas haciendo estos grupos que me parecen de una riqueza impresionante. Yo estoy muy contenta y muy agradecida por lo que pasó y por lo que sigue pasando. Me maravilla y me parece que además después de la pandemia hay más necesidad. Cada vez, y por todo lo que estamos viviendo, cada vez hay más necesidad de encontrar espacios contrahegemónicos. Por otro lado, también tiene que ver con cómo fue, vos me proponías que retroceda un poco en el tiempo y cuente algo de mi historia. Un poco mi camino se hizo y se forjó y se sigue forjando así. No hice mi camino amparada por escuelas o por pertenencias, lo hice muy tipo trabajo de hormiga. Y algo que hago en los talleres es animar a que otros también hagan ese trabajito de hormiga, que implica, con el correr del tiempo, poder llegar, por ejemplo, a publicar, a ir armándose un nombre que permita, ¿no?, tener algún tipo de llegada, algún tipo de posibilidad de transmitir cosas. No, me parece fascinante. Y así fue que también llegué a publicar, porque estamos hablando de los libros, pero tengo que decir, yo también me dedico mucho a escribir artículos, entonces valoro mucho a los espacios que me han dado y me dan esa posibilidad de publicar pequeños textos, pequeños ensayos, artículos, notas de opinión, a veces con la fortuna de poder escribir alguna contratapa, algunas contratapas en el diario Página 12, pero estos son puntos de llegada de, vuelvo a decir, mucho trabajito de hormiga y de ir buscando espacios, de no esperar a que los espacios vengan a buscarme, cosa que de hecho jamás iba a suceder, sino de ir a buscar yo los espacios. Yo te quiero preguntar otra cosa, saliendo un momento de la escritura y quizás preguntarte algo que tiene que ver cómo ves vos y cómo haces vos hoy a la lectura, por ejemplo, con el tema de los medios digitales y los libros digitales. ¿Lees más en digital? ¿Lees menos? No, leo, me gusta leer en papel, me gusta subrayar, me gusta que los libros tengan marcas. Adquirí una costumbre que creo que viene de mi mamá, viene de mi mamá, que es poner el nombre y la fecha cuando empiezo un libro. Son esos actos
que una va incorporando y naturalizando y que no responden a un motivo, pero que por ahí sería algo así como que la biblioteca también tenga las marcas del tiempo y de los encuentros con cada libro. Tal vez eso, tal vez marcar mi nombre ahí. Es cierto que tengo con los libros un lazo sentimental, diría. Entonces prefiero siempre el papel. Pero es verdad que por una cuestión de economía y por una cuestión de tiempos, también leo mucho en la computadora, pero siempre prefiero el papel. Y si vas a investigar algún tema, a ver, por ejemplo, en la investigación, pensemos en el último libro. A ver, es un recorrido, algo que vos venís trabajando hace mucho tiempo, pero decís, bueno, ¿cómo investigás? ¿Cómo haces ese proceso de la investigación, de lo que vos ya tenés? ¿Vas y salís y compras más libros? ¿Buscas algún autor? Compro más libros, me prestan libros. Tengo la suerte de llegar a gente cercana que tiene también sus propias bibliotecas y me facilita cosas. Pero además diría que, si bien el libro de Varones de carne y hueso yo lo escribí igual que el del sueño, en un tiempo muy acelerado en cuanto a la escritura, escribo rápido, pero es verdad que también esos libros se amasaron durante años y años de lecturas. Entonces yo recurrí, por un lado investigué y recurrí a libros que leí vorazmente en el proceso de la escritura, pero también es cierto que recuperé muchas lecturas de años y años que fueron siendo como el alimento de mi pensamiento. O sea que yo llegué al tema de los varones por muchos motivos, pero diría básicamente que desde el año 2022, a partir de una conferencia que para mí fue muy importante en la Facultad de Psicología de la Universidad de Mar del Plata, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, me convoca centralmente gracias a su vicerrectora, me convocan a cerrar el congreso de ese año con un tema que ellos me invitaban a tratar, que era el tema de la masculinidad. Me convocaban en tanto yo me presentaba y trabajaba y escribía ya en ese entonces como psicoanalista feminista, lo cual es todo un tema, ¿no? Poder nombrarse como psicoanalista feminista. Y ahí diría que empezó como el primer puntapié, el primer hito de entrada en el tema, que después fue teniendo otros momentos a partir de invitaciones a trabajar sobre el tema, a comentar otros libros, a presentar otros libros que trabajaban el tema de la masculinidad. Y así fue que el tema se fue, en mi propio trabajo de investigar y pensar, se fue complejizando y ampliando. Y me pasó en el último tiempo que entendí que, pensando en nuestra agenda hoy, en los temas que nos desvelan, que nos alarman, que nos interpelan, era importante poder escribir un libro respecto de la masculinidad. Eso era, digamos, ya parte realmente me estás contestando, porque una de las preguntas era ¿por qué ahora este libro? Bueno, este libro se impuso, para ser honesta, porque yo tenía en mente escribir la segunda parte del libro de Sueño, Medida de todas las cosas. Tenía ese proyecto porque también es algo en lo que investigo, trabajo, me apasiona el tema del sueño en la clínica psicoanalítica y en la cultura. Siempre diría que algo que me caracteriza es tratar de pensar en dos niveles simultáneos, el nivel de lo singular y el nivel de lo colectivo. Sobre eso podría hablar mucho, pero no es el objetivo ahora. Pero bueno, la cuestión es que yo tenía ese proyecto, escribir la segunda parte, una parte extensa, porque también vengo dando clases, charlas, talleres sobre el tema de los sueños. Pero me pasó que el tema de la masculinidad se me impuso como un tema que es urgente de trabajar. Después porque además también integro la Red Federal de Psicólogas y Psicoanalistas contra las violencias machistas y de género, contra las violencias y los abusos, y esa militancia, que es una militancia, también me impulsa a querer
tomar la palabra. A mí me parece que tenemos que ocupar espacios y la escritura es una manera de ocupar espacios, o por lo menos lo es para mí. Sí, es poner una voz, realmente Sí. es poner una voz Sí. con experiencia, a ver, vos venís trabajando todo esto y mucho antes para mí, de la conferencia de Mar del Plata, que es lo mismo que venís hablando. Entonces, a mí me parecía muy interesante viendo el libro un par de temas particulares que me gustaría que vos puedas hablar, que son, el primero el de la deconstrucción, el otro la perspectiva de género y el otro lo que es la masculinidad y el fascismo. Bueno, estos tres como que, a ver, les quiero contar a todos, el libro es súper interesante, tiene mucho más temas, la masculinidad y la amistad, hay un montón de temas que Lila desarrolla, pero digamos, estos tres que los pensaba que quiero que vos nos compartas por lo menos de estas ideas. Y bueno, estás eligiendo ir como más de lleno a la cuestión política, a la imbricación entre nuestra práctica clínica y la política. A mí me parece muy, muy lindo que vos elijas esas preguntas, esos temas, y voy a responder, por supuesto, pero tengo que decir lo siguiente: es difícil responder sin contar un poco de qué va el libro y cómo llego a hablar de eso, ¿no? Totalmente, porque, a ver, es un libro que toca muchas cuestiones de la clínica psicoanalítica, lo escribo en tanto psicoanalista y hablo de clínica, pero a partir de ahí voy llegando a estos otros temas de los que vos te estás preguntando. Sí. Pero quiero decir lo siguiente, empecemos por el título, para contar cómo llego y cuáles son los planteos que me importa hacer. El título, como ven, es Varones de carne y hueso, y entre signos de pregunta, nuevas masculinidades, porque específicamente ese es un interrogante que les cuento un poquito de qué va mi planteo. Me importaba hablar no de esencias, sino de abstracciones, no de ideales, sino de mandatos de lo que debe ser un varón, sino que me importaba hablar de los varones de carne y hueso, de los varones que atiendo en el recorrido que ya tengo casi 30 años de profesión, de consultorio, pero también de lo que leo, investigo y entiendo que pasa con los varones, y cómo habitan y cómo encuentran maneras de representarse lo que significa la masculinidad. Y nuevas masculinidades con pregunta, porque en realidad trato de cambiar el punto de vista, en síntesis, de correr el planteo de esta clásica formulación que establece que habría viejas masculinidades y nuevas masculinidades, y trato vuelvo a decir, de correr el eje o el punto de vista y plantear que más que un problema temporal, como si dijéramos vamos a partir de lo viejo y vamos a progresar, y en la medida en que vamos a progresar vamos a llegar a nuevas masculinidades. No creo en eso, no creo que sea así, y sí me interesa plantearlo tal vez en términos más espaciales. El libro trabaja de principio a fin con la idea de centro y de periferia de la masculinidad, tratando de diferenciar qué es la masculinidad del centro de lo que es la masculinidad de la periferia. La masculinidad del centro vendría a ser todo lo que se corresponde con la hegemonía, con los valores tradicionales de lo que implica o de lo que debe implicar ser un varón. Pero a su vez en la periferia hay una cantidad de experiencias de varones que no se encuentran, no se reconocen en ese centro. Bueno, eso para empezar a responder. Y en esto de las viejas masculinidades y las nuevas, en eso es lo que yo pensaba y que te quería preguntar con la parte de la deconstrucción, porque esto es algo que, a ver,
yo, un varón de casi 50 años, criado con otra mentalidad, con otros chistes, con otras cosas, que realmente son del milenio pasado, que chistes que en la televisión, en ámbito privado, público, familiar, eran muy corrientes y muy comunes, que hoy son completamente inimaginables. Entonces también te quería preguntar... Depende en qué medios son inimaginables, porque en estos tiempos fascistas todo eso que a algunos ya nos resulta ajeno, distante, impresentable de lo que era la cultura con la que nos criamos, que creo que te estás refiriendo a eso. Sí, pero es verdad que hay también corrientes y discursos que vuelven a poner en valor esos rasgos o esos valores de la masculinidad, ¿no? Y ahí podríamos hablar de la masculinidad y el fascismo, como hay de nuevo como una cruzada repatriarcalizadora que vuelve como a querer poner en valor y a poner en valor muchas veces esos discursos y esas representaciones de lo que es la masculinidad. Sí, en algún punto hay como un retroceso. Yo me pongo a pensar, hace 10 o 15 años había como un discurso de una mayor deconstrucción y salir de eso antiguo, y hoy hay como una vuelta en yo eso. quisiera complejizarlo y por eso hablo de centro y de periferia. Sí. Me niego a plantearlo en términos absolutos. No creo que todo ahora sea de una manera o que todo ahora es de otra, ni que antes era de una manera. Por eso me dedico a investigar en las ficciones, en las vanguardias. Creo que la idea de vanguardia me parece muy interesante y muy potente, porque me parece que lo que permite es mostrarnos que contamos con tradiciones que pueden revitalizar y que pueden abrir nuevas perspectivas futuras. Pero bueno, insisto, creo que trabajo también con la idea de conflicto, de corrientes antagónicas, corrientes en pugna. Creo que todo el tiempo hay disputa entre centro y periferia, y creo que la periferia de la masculinidad, de lo que sucede, es que en general permanece muy silenciada y muy oculta. Los varones que pertenecen a la periferia, en general, pertenecen a una periferia más, a veces vivida de una manera más vergonzante, más secreta, más silenciada, con más aislamiento. Y lo que me pregunto muchas veces es qué pasaría si desde esas periferias y desde esos márgenes se pudiera construir, yo hablo de viajes de iniciación, y les pido disculpas porque estoy tocando temas del libro que son complejos y que me ocupo de trabajar muy en profundidad, y ahora, porque estamos en esta charla, los toco muy de costadito, pero hablo de viajes de iniciación precisamente desde la pretensión, desde el sueño de que las periferias de los varones, que aclaro algo muy importante, me refiero a los varones cis heteronormados, porque entiendo que los varones que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, ya han podido discutir y construir alternativas a la masculinidad, han podido romper mucho más con los mandatos de masculinidad. En cambio, los varones cis heteronormados todavía no logran construir colectivamente salidas. Y volviendo a la cuestión de la deconstrucción, que vos me preguntabas específicamente, yo prefiero no hablar de deconstrucción porque me parece que quedó como una palabra complicada, tramposa. En el libro hay un capítulo donde hablo de la deconstrucción versus otro concepto que me interesa mucho, que pertenece a Sara Ahmed, una autora que me ha ayudado y me ayuda mucho a pensar, que ella propone hablar de obstinación como una categoría política, una herramienta conceptual y política que permite discutir al interior de la voluntad, revisar los resortes de la voluntad, cómo está construida la voluntad. A veces la trampa y a veces las discusiones en torno a la cuestión de la deconstrucción tienen que ver con cuestionar que por supuesto no se trata de una idea de cambio voluntario y tampoco se trata de un cambio individual, ¿no? No hay tal cosa. Pero sí
podría haber transformaciones colectivas y migraciones colectivas hacia otras maneras de habitar y de vivir y de representar la masculinidad. Yo más que de deconstrucción, prefiero hablar de construcciones. Y hay un autor que también tomo del ámbito de la literatura, de una novela que la escribió Enzo Maqueira, un autor argentino, se llama Higiene sexual del soltero, donde él dice que no es tanto que él se deconstruyó, sino que él en todo caso reconstruyó cosas que había tenido que sepultar para poder llegar a ser un varón, hecho y derecho. Qué interesante. Muy interesante. Entonces trabajo cuestionando la cuestión del concepto o el mandato de deconstrucción, pero complejizándolo y tampoco cerrando ni abrazar la idea de la voluntad como si eso en sí mismo alcanzara, pero tampoco renunciando a revisar nuestras voluntades, la conformación de nuestras voluntades. También el psicoanálisis está muy como descalificado, muy peyorativizado lo voluntario, ¿no? Está como muy ligado a lo imaginario, a una cuestión yoica que sería engañosa, que no sería deseable. Yo difiero, creo que la voluntad tiene aspectos, está construida por aspectos conscientes e inconscientes y que es fundamental trabajar e interpelar las voluntades. Y creo que uno de los métodos que el feminismo ha instrumentado es justamente revisar, poner al poder como punto de vista, revisar el modo en que el poder se va internalizando, interiorizando en la subjetividad. Bueno, eso no sé si es claro, pero trato de responder rápidamente. Sí. En el libro hay un capítulo en el que hago un recorrido, vuelvo a decirles, muy detallado, articulo con cuestiones que han planteado dos colegas a los que respeto mucho, que son Alejandro Weiner y Carlos Barzani, también con desarrollos de Débora Táger, pero me sirvo de Sara Ahmed y de otros autores y autoras para ver si podemos dar un pasito más y salir de lo que yo entiendo que son algunas trampas. Porque me interesa sobre todo cuestionar la impotencia y la idea de resignación o de deserción. Me parece que tenemos que trabajar no solo para construir conocimiento, sino conocimiento que permita habilitar y acompañar alternativas políticas a este momento que es muy desolador. Sí, me parece. ¿Qué tenés como para decirme esto de lo que yo te preguntaba de perspectiva de género, que vos lo tomás también en el libro? Hay un capítulo donde hablo de los varones colegas y la perspectiva de género, porque en general estamos acostumbrados a pensar en la perspectiva de género en relación a nuestros consultantes o a nuestros pacientes, pero me interesa interpelar fuertemente a los colegas varones. Solemos hablar del consentimiento en relación a las mujeres, el consentimiento, pero me interesa interpelar el consentimiento de los varones colegas que hacen silencio, ¿no? Un llamativo silencio respecto de las violencias y abusos que ocurren muchas veces a la vista de todos en el ámbito, sí, casualmente, es irónico lo que digo, no es casual, ¿no? Pero somos siempre mujeres y disidencias quienes visibilizamos, peleamos, tomamos posición, cuestionamos, y hay llamativos silencios. Entonces, también ahí me dedico a hacer un recorrido por la posición que en general toman los varones. También ahí me importa hablar de centro y de periferias, y apunto a la periferia de los varones colegas, porque a los que están en el centro de la masculinidad entiendo que no los voy a convocar a nada, pero sí a los que están en la periferia, a que puedan salir de algo que con humor y con ironía ha nombrado Mariana Pichot, y de eso también en un momento del libro hablo, que es la camaradería peniana. Sí, lo he escuchado.
que es esa lealtad, ese pacto de masculinidad y esa lealtad que hace que los varones puedan tener diferencias ideológicas, puedan tener posiciones antagónicas entre sí, pero prevalece algo que es la lealtad al género, ¿no? Sí. Y yo creo que eso hace que en muchos casos opten por el silencio. Hay como una camaradería subterránea, y en eso difiero con Alejandro Weiner y con Barzani. Ellos hablan de luchas multifrontes, que tenemos genealogías, que no estamos huérfanos de experiencias y que hay luchas multifrontes contra el capitalismo y el patriarcado. Pero es verdad que son algo desparejas esas luchas, y que cuando toca ir contra el patriarcado, los varones retroceden y entran en esas zonas de congraciarse o de callarse la boca. Sí, o de justificarlo. O de justificar. Bueno, otro autor que tomo mucho, Matías Di Stefano Barbero, dice, y muchos decimos, y muchas decimos, y forma parte ya de algo hasta del sentido común, todas tenemos una amiga violentada. La violencia de género es transversal en la clínica, no es un motivo de consulta. No es que atendemos a poblaciones que son víctimas de violencia de género. La violencia de género es transversal. Está presente en todas las consultas y en todas las historias de las mujeres, más o menos, a veces de maneras muy brutales y dramáticas. Pero ningún varón tiene un amigo violento. O ni siquiera un amigo. Ningún varón puede decir nada. La red de la que les hablaba y de la que forma parte, que volvió a estar sobre el tapete por todo lo que sucedió con este caso, que tomémoslo como punta del iceberg, ¿no? Que es el caso Chinaski, conocido así. Ese caso, que fue muy mediático, hizo que algunos varones tomaran una posición, pero siempre muy limitada a la discusión teórica, ¿no? Haciendo gala de las erudiciones. Pocos son los casos de varones colegas que pudieron trabajar o hacer algún recorrido que incluyera una posición política clara y contundente frente a esas violencias y esos abusos. Así que en el capítulo que vos estás nombrando trabajo eso, rescato a dos colegas que me parecen muy valiosos, que son Gonzalo Sanguinetti, y son jóvenes, me interesa dar lugar al pensamiento de las generaciones nuevas, y otro es Pablo Tachman, que son excepciones a esto que estaba nombrando y que tienen recorridos que rescato y con los que trabajo. Pero bueno, todo esto que yo les cuento, vuelvo a decir, de manera muy abreviada y tal vez algo desprolija en el libro, porque quiero contar muchas cosas al mismo tiempo, tal vez por eso desprolijo. Mucho y está bueno porque no deja de tener profundidad lo que estás contando. Yo quiero rescatar un poco lo que vos hablabas y mencionabas lo de Malena Pichot, como ella habla o menciona esto de camaradería peniana y cómo por lo menos es una forma, o su forma fue de poner sobre el tapete o mostrar digamos una realidad o una situación. Y esto que vos decís de Malena Pichot tiene más de 10 años que salió con toda esta situación y que, digamos, a ver, es poder empezar a hablarlo. A ver, no es algo que ella inventó. No lo inventó, pero digamos, lo puso, pero lo masivizó. A eso es a lo que yo voy, que, digamos, ahí, digamos, tuvo la capacidad, bueno, y vos de tomarlo y de pensarlo. Sí, y de no limitarme a las cargas psicoanalíticas o a de los autores tradicionales o conservadores del psicoanálisis. No, yo me nutro de la literatura, me nutro de la filosofía, me nutro de la actualidad y de la cultura y de la política para pensar. Sí. También quisiera mencionar que el libro trabaja mucho respecto de algo que creo que aporta, que es pensar en la humillación como un vector masculinizante central en la masculinidad, en el armado y en la subjetivación de los varones. Y también poder pensar que a veces esos silencios
esas omisiones de los varones responden a la amenaza de la humillación, que es la manera en la que también se reproduce la masculinidad. No solo la humillación hacia mujeres y disidencias o hacia cualquiera que sea desecho o cualquier población subalternizada, sino adentro de la masculinidad misma. La masculinidad central, en general, haciendo una descripción muy somera, humilla a la masculinidad de la periferia. Y adentro de la periferia también hay circuitos o situaciones de humillación. Está muy, lo que yo noto, y también lo noto en la clínica, estoy hablando también de mi recorrido clínico, noto que la humillación ocupa un lugar causal de mucho daño en los varones. Me importa, tal vez por el recorrido que estoy haciendo, no descuidar que también me meto a tomar en serio el sufrimiento de los varones, que permanece muy silenciado, bajo la amenaza, bajo el silencio, bajo la soledad. Esto que vos traes y planteás el tema de la humillación, yo ya lo he leído en otros libros realmente, y que hablan particularmente, y quiero saber tu opinión sobre cuál es la vinculación entre el patriarcado y esa construcción de esa masculinidad, porque parece todo como muy unido. Las violencias sistémicas están muy unidas a las violencias singulares, a las microviolencias. Por supuesto que sí, está muy unido. Bueno, los desarrollos de Rita Segato, yo no voy a ahondar, pero hay que escucharla, hay que leerla mucho a Rita por todo lo que nos ha abierto, permitido pensar respecto de cómo se construye el mandato de masculinidad y los ritos de probación de la masculinidad. Esos ritos iniciáticos, yo hago una diferencia entre rito de iniciación y viaje de iniciación. Les invito a que lean el libro porque ahí hay un recorrido muy extenso, pero yendo a tu pregunta, la humillación es un engranaje o un resorte clave en cómo un varón tiene que probarse como perteneciente a esa hermandad viril que lo preserve y lo rescate de quedar en un lugar feminizado. Para un varón, lo central, un varón cis heteronormado, por lo menos de lo que yo quiero hablar ahora, lo central es no quedar catalogado como mujer. La masculinidad está todo el tiempo situada con binarismos y polarizaciones muy extremas, ¿no? Los varones muy convocados a subjetivarse en términos de omnipotencia, de poderío, de dominación, amputando, como decía Bell Hooks, amputando y automutilando zonas psíquicas y capacidades y sensibilidades. Quitando las sensibilidades, volviendo al el hombre no llora, digamos, y otro montón de cosas que... Armando una polarización entre lo que corresponde y lo desechado, ¿no? Que está ligado al lugar de, en general, las mujeres y disidencias o poblaciones subalternas. Porque también, quiero decir, el libro trabaja desde una perspectiva interseccional, no es que trabajo solo desde una perspectiva de género, sino que hay otras opresiones entramadas y otras desigualaciones que complejizan estas realidades. Bueno, muy interesante todo lo que nos contás. Bueno, nos vamos a meter con el capítulo que a mí me interesa más, que era esto que vos traes de masculinidad y fascismo, porque me parece como algo fuerte que nos atañe, que estamos viviendo, que no solamente en Argentina, sino en el mundo. Yo quiero saber qué es lo que vos pensás, qué es lo que vos ponés. Bueno, ahí. sigo hablando de lo mismo. Está hoy por hoy, ayer participé de un conversatorio muy interesante con Vircano y hablábamos un poco de esto. Está naturalizada, expandida y celebrada la crueldad. Ya de esto se ha escrito y se ha dicho mucho. Estamos en tiempos que no solo que no hay vergüenza de ejercer crueldad, sino que hay una crueldad encarnizada,
fijémonos que las poblaciones que son objeto de la crueldad son las que ocupan lugares de mayor vulnerabilidad, de mayor debilidad. Y hay un encarnizamiento. Hay un orden, no diría solo acá en nuestro país, sino en el mundo, como vos decías, un orden que se construye en torno a una idea asumida de que se trata de construir imperios y supremacismos, y que por un lado están las vidas que importan y por otro lado las vidas que son desecho y descarte. Ahora, estos varones que son convocados y movilizados a formar parte de las filas fascistas no advierten que son el descarte que sirve para sostener el centro de la masculinidad, para perpetuar el supremacismo del que no van a formar parte, no lo advierten. Y asistimos a estos discursos muy terribles y prácticas y vínculos, bueno, estas comunidades, los incels, ¿no? La Academia de Violación, Motherless, hay una cantidad de comunidades a las que hay que prestarles atención, que son reservorios fascistas. En ese sentido, es tremendo, me parece es tremendo, es muy alarmante. Hay mucho para decir de esto. Yo hago un recorrido en el libro, en ese capítulo, tomando autores que dan cuenta de esto y que enriquecen la posibilidad de pensar, pero no me quiero quedar solamente en lo alarmante o en lo preocupante, que lo es desde ya, sino quiero apelar y apuntar a construir alternativas a la crueldad y construir desde la periferia de la masculinidad otras formas posibles, colectivas. Por eso hablo de viajes de iniciación, por eso hablo de vanguardias, por eso hablo de obstinación y por eso le doy lugar también a las ficciones, porque me parece que hay que buscar en nuestro presente y en nuestra memoria y en nuestra historia legados, herencias, experiencias de discusión de lo que es la masculinidad. Y me parece que solo comprometiendo colectivamente a los varones podemos construir alternativas. Me niego a pensar en la idea de fin de la historia, me niego a quedarme con la idea de deserción, me niego a cualquier pensamiento o forma de pensar que abrace la impotencia y la pasividad. Entonces, por un lado sí, entiendo que estamos viviendo realidades desesperantes, pero también creo que por eso escribí este libro, para formar parte de, no solo de las discusiones que nos desvelan y que nos ocupan, sino también formar parte de las posibilidades de construir alternativas o salidas, que no sean las salidas fascistas, que saben leer el malestar, que ponen al feminismo o a los feminismos o a los migrantes, ¿no? Como el enemigo, y que convocan a la masculinidad central a recuperar el paraíso perdido o la tierra prometida. Yo creo que hay que salir de esa trampa urgentemente. Hay en la crueldad, por ejemplo, esto vos hablas de la crueldad del fascismo, hay como, digamos, la forma de una construcción de masculinidad en hombres que quizás no están como desorientados y que digamos, esta es la forma de ser hombre. Y te prometen, sí, por supuesto, y además te prometen una salida restitutiva de un valor que alguna vez se supone que han tenido como varones, proveedores, que han tenido un lugar de respeto, ¿no? y de, por lo menos en el seno de la familia, un lugar dominante, y sienten que les hemos venido a disputar o a quitar ese privilegio. Ahora, yo creo que los varones están incómodos, no tanto frente a la pérdida del privilegio, o no solamente, sino
que no les preocupa tanto la desjerarquización sino la paridad, no saben cómo arreglárselas con la paridad. No saben cómo construir encuentros y vínculos y lazos desde la paridad. Bueno. Eso es lo que hay la asimetría, digamos, la asimetría que siempre hubo históricamente con el hombre, el patriarcado o, digamos, el hombre por encima de la mujer. El problema no es, el problema es la paridad. Sí, porque no es que están los varones humillados por las mujeres, no ese es el problema. Por lo menos a mi modo de ver. El problema es que tienen que lidiar con la paridad y que no saben muchas veces apelar a otros lenguajes que no son los de la humillación. Yo creo que están realmente minados por ese sistema que ha forjado las condiciones de su inscripción como varones en el género masculino, están muy edificados en términos de no ser humillados, humillar para no ser humillados, hacer de la humillación a veces también un chiste, ¿no? Un código demasiado internalizado y naturalizado. ¿Cómo desarmar eso y cómo construir otras versiones? Yo creo que esas otras versiones tampoco creo que haya que inventar o sacar de una galera. Creo que en la periferia hay muchas otras versiones, pero que permanecen, vuelvo a decir, opacas, silenciadas, aisladas. Me pregunto qué pasaría si la masculinidad desde la periferia empieza a contrariar al centro. Porque siempre que hablamos de política estamos hablando de centros y periferias. En cualquier nivel de discusión política estamos disputando centros y periferias. Sí, totalmente. No, me parece súper interesante todo lo que contás. Perdón, una cosita más, Diego, sí. que me faltó decir. Esto era lo otro que te decía, que hablara, que porque voy pensando y me doy cuenta que por ahí aclararía algo más. Porque ayer también en el conversatorio lo planteábamos. Se habla de minorías y creo que es una trampa pensar que la masculinidad de la periferia es una minoría. Yo diría que es una mayoría. Que hay otras versiones de masculinidad que son mayoría, pero que están subalternizadas y funcionan socialmente como si fueran minorías. ¿Qué pasaría si pudiéramos disputar desde la periferia lo que el centro impone? Sí. ¿Vos qué sentís que no solamente es de lo político, son los medios? ¿Qué es lo que vos sentís que impone ese centro? ¿Qué es lo que a vos te parece? ¿Qué es lo que vos ves en la clínica? ¿Qué es lo que vos investigaste? Bueno, en todos los niveles, por todos lados, no podemos demonizar a ningún sector, eso está arraigado en la cultura, nos bombardean por todos lados, por supuesto que hay un diseño político que ha sabido leer muy bien que no se trata solamente de grandes decisiones a nivel macro, sino que son decisiones micropolíticas y que apelan al corazón de la subjetividad. Y esto lleva años, no es que empezó ayer, empezó ahora con determinado gobierno, aquí y en el exterior. Pero estamos asistiendo a niveles de crueldad y de deshumanización brutales. Por eso entendí o pienso que es urgente dar estas discusiones. Me parece excelente. Y ojalá seamos muchos quienes vemos estas discusiones y ojalá también, sobre todo, los varones. Sí, totalmente. Ya desde hace años hay otros libros, hay libros clásicos como Varones, de Nemel, digamos, hay Mabel Murín, hay un montón, digamos, hay bibliografía, pero digamos, el nivel de lo que hay hoy no existía en ese momento. Entonces, digamos, son como nuevos. No, también de nuevo estamos hablando de periferias. Sí, hoy me publicaron, por suerte, una contratapa respecto de la trayectoria y de la figura de Juan Carlos Bonovich. Sí. Un maestro, un psicoanalista, referente absoluto, militante, varón, cis, hétero.
hay tradiciones muy valiosas, pero no casualmente forman parte de las periferias. Las periferias en la academia, las periferias en los lugares de poder. Entonces vos tenés razón, tenemos antecedentes, tenemos trayectorias, tenemos libros, tenemos producción de conocimiento, pero que justamente en general permanece en la periferia. Se trata una vez más de lo mismo, de discutir los lugares, de que en la periferia le discute al centro. También en cuanto a nuestra producción de conocimiento profesional. Porque esas tradiciones las tenemos, ¿no? Sí, Juan Carlos Volnovich ha escrito libros, vos me preguntabas a dónde fui a investigar. Bueno, no les explico todo lo que he leído de Juan Carlos, que investigó en la prostitución desde el punto de vista de los clientes, que investigó respecto de ciertos silencios y ciertas omisiones en la teoría psicoanalítica, que ha trabajado mucho en torno a las violencias, que fue un feminista, yo diría, él se llama de frontera, yo diría de vanguardia, porque anticipó un montón de cuestiones. Pero bueno, como él hay muchos. A ver, es que eso... Pero en la periferia. Pero eso es lo que yo no sé si estoy de acuerdo. A ver. ¿Por qué? Porque para mí Juan Carlos Volnovich no es de periferia ni por casualidad. Bueno, para vos, para quienes leemos, más allá de lo que la academia nos indica, hay gente, mucha gente de este país, que sigue leyendo las Biblias y que se forma en las escuelas psicoanalíticas y no pasa de Freud y sobre todo de Lacan, y Freud leído por Lacan. Y vuelven a Lacan una y otra vez. Bueno, pero hay que seguir más allá. Hay que seguir más allá y Freud se nutrió de la cultura de su época, de los saberes de su época, de la filosofía, de la literatura, de la política. Estamos hablando de Alemania del siglo XIX. Exactamente. Pero me parece que eso que vos decís que no estás de acuerdo, yo por ahí difermos, ¿no? Pero creo que vos seguramente y yo somos excepciones respecto de la circulación oficial del conocimiento. Por eso diría que mis talleres son contrahegemónicos, porque ahí llega la gente que por algo se junta la gente ahí, la gente que se niega o que no consiente con seguir reproduciendo el discurso oficial. Sí. No, yo creo que a ver, me parece que el camino para salir de la periferia, ir al centro o ser transversal tiene que ver particularmente con esto. ¿Quiénes son los colegas y las colegas que van a formarse en perspectiva de género, que van a las jornadas y a los congresos y a los cursos? Mujeres. ¿Quiénes son? Sí. Fíjate, son masivos hoy por hoy, pero ¿quiénes van a formarse ahí? Sí, mujeres y disidencias y algún que otro varón excepcional. También hay que decir que particularmente en la carrera de psicología hay muchas más mujeres últimamente, pero la realidad es que sí, totalmente, las mujeres, eso no hay ninguna duda. Y si vos mirás en las materias, los docentes, los psicoanalistas que tienen voces autorizadas, son muchas veces varones. Y no se forman en perspectiva de género, consideran que la perspectiva de género es para profesionales, mujeres, ¿no? Que trabajan con esas poblaciones, que han sufrido algún tipo de violencia o de abuso, excepcionales. Y en realidad la perspectiva de género es para poder pensar cualquier aspecto de la clínica, incluso para revisar la teoría psicoanalítica, que tiene muchas marcas patriarcales. Sí, totalmente. Y ya hay varios libros que empiezan a cuestionar esto de lo patriarcal dentro de la teoría psicoanalítica. Cada vez más, cada vez más. Y me parece... Pero hay que darle impulso porque para mí, por lo menos, Diego, eso todavía... y no está mal que venga de la periferia, porque todo lo que viene de la periferia es contrahegemónico y hay que discutir hegemonías. Sí, pero bueno, yo creo que es a partir de esto, es a partir de los libros, es a partir de esta conversación. Fíjate la historia de Volnovich y de tantos otros que tuvieron que romper con la APA
y fundar plataforma y documento. O sea, historias de rupturas, historias de disputas al interior del psicoanálisis, veremos siempre. Solo se trata de saber leer, ¿no? De saber ver. Que somos un campo, un territorio que también está hecho de disputas. Sí, obviamente. Yo te quiero seguir. No, a ver. ¿Hay algo más que vos quieras hablar de los libros? Yo voy a seguir con otras preguntas a vos personales, pero quisieras hablar algo más de los libros antes de invitar a leer el de varones, contarles que tiene mucha lectura, que les va a abrir a muchas lecturas. Algo muy lindo que les quiero contar, que a mí me está gratificando y alentando, es que lo empiezan a leer varones, que me dicen que se sienten muy aliviados y muy movilizados también, muy movilizados en el sentido de que empiezan a revisar sus propias historias, se sienten bien interpelados, no se sienten ni juzgados ni acusados, se sienten convocados a partir de la lectura del libro, y eso me parece que es, les diría, el mejor halago, el mejor reconocimiento o devolución que me puede estar dando este libro, y que espero, porque está dirigido sobre todo a eso. Hay colegas con las que tenemos ya muchas afinidades y sé que el libro va a encontrar lecturas afines, pero me interesa la capacidad que el libro pueda tener de llegar a lectores que tal vez no son los lectores tradicionales de estos libros, y que se animen a leer un libro escrito por una psicoanalista feminista sobre varones. No, me parece hermoso. Que no le rehuyan a eso, que podemos tener todas las discusiones que haya que tener. Sí, me parece excelente. Yo te pregunto, si no fueras psicoanalista ni escritora, ¿qué otra profesión te gustaría ejercer? Muchas. Me gustaría ser historiadora, supongo. Alguna profesión humanista, sin dudas. Me interesa la política, me interesa el periodismo. Supongo que algo de eso. Bueno, buenísimo. ¿Qué profesión no te gustaría ejercer? Seguramente algo que tenga que ver con las ciencias exactas, porque soy incapaz. Soy muy mala, siempre lo fui. Y seguramente algo de eso yo sería incapaz, absolutamente. Elegí una que vos decís, esto no. Matemática, por ejemplo, sería un desastre. Me hubiera ido muy mal. Bueno, dale. ¿Un recuerdo feliz de la infancia? Cortito, así. Y muchos. Los encuentros afectivos, los vínculos, los amigos, las amigas, pero diría que la lectura fue en muchos momentos un momento feliz. Un momento de la lectura, a ver, un momento así, de infancia así, de lectura, ¿en dónde, por ejemplo? Qué difícil, me vas a dejar pensando. A ver, que no sé si podría decirte uno, pero sí, tal vez Mafalda. Mafalda me acompañaba en los veranos, me hacía pensar en algún texto que se llama La contraseña feminista, un texto que escribí ya hace muchos años, parece mentira cómo pasa el tiempo y que estoy diciendo hace muchos años, porque también lo siento un texto cercano, pero algo que digo ahí es que Mafalda, escrita por un varón, por Quino, el genial Quino, fue una feminista de vanguardia. Totalmente. Y una lectora política de vanguardia. Y Mafalda a mí me abrió mundos y me abrió también al humor. Mafalda, sin dudas. Sí. No, hermoso. ¿Qué te hace reír, Lila? ¿Qué me hace reír? Me parece que el humor en general es un buen recurso, incluso en los momentos más oscuros. Y que hay que buscarlo, que a veces resulta difícil, ¿no? Pero que hay que buscarlo. Y vuelvo a decirte,
los encuentros me hacen reír, los encuentros, la inteligencia. Perfecto, perfecto. El humor lo tengo como muy ligado a la inteligencia, me parece, al pensar, ¿no? No concibo un humor banal, ¿no? O para mí no funciona así, ¿no? Desde alguna cuestión más banal. Sí, perfecto. Imagínate que acá en este momento tenemos una máquina del tiempo y agarramos y metemos a esta Lila y la llevamos a Lila, que se encuentra con Lila con 17 años. ¿Qué consejo le diría esta Lila a esa Lila? Que tenga paciencia, que tenga coraje, que se anime, que no desespere. Creo que esa Lila estaría orgullosa de esta Lila. Así que en ese sentido estoy contenta. Creo que esa Lila estaría aliviada de saber que llegaría esta Lila también. Qué bueno eso, hermoso lo que decís. ¿Qué significa para vos ser psicoanalista? Poder tener la posibilidad íntima de trabajar con padecimientos humanos, pero también con la potencia del humano, con la fenomenal potencia del humano, de hacer algo con el sufrimiento. No me imagino no trabajando en la clínica, creo que voy a trabajar, o me imagino trabajando hasta el final en la clínica. También esto forma parte como de las marcas familiares, ¿no? Tengo esa suerte, esa fortuna. Mi papá, mi mamá son personas que no se conciben sin trabajar de lo que aman y se han dedicado a trabajar de lo que aman. Entonces me imagino hasta el final trabajando en la clínica, y luego se agregaron los talleres y por supuesto la escritura, pero no por fuera de la clínica, que me parece siempre fascinante, siempre desafiante. Me parece que vamos ganando experiencia, por supuesto, pero que siempre es la primera vez, siempre es el caso por caso, siempre es difícil, siempre es... Tengo momentos muy felices en la clínica. No, hermoso, muchísimas gracias. No, gracias a vos por todas estas preguntas. Y quisieras compartir algo más de algo que yo no te haya preguntado, o de tu vida, o de la escritura, o de los talleres, o de los libros. Yo por ahí contaría, tengo en mi corazón este libro, que es el primero, Sueño, Medida de todas las cosas. Lo tengo en mi corazón porque me abrió a la escritura, me autorizó de otra manera a la escritura, me validó, me impulsó, y eso tiene mucho que ver con un concurso al que yo me presenté. Yo tenía muy dormida la escritura, muy dormida. Y hubo muchos gestos amorosos, no solo de amigos, sino de compañeros, que me acercaron a esa posibilidad de participar de ese concurso sin ninguna expectativa, cero expectativa, era más bien la excusa para escribir. Y ocurrió algo maravilloso, que es que gané ese primer premio con un jurado que admiro mucho, y eso me abrió una puerta, y hoy estoy soñando y deseando poder escribir la continuación de ese libro. Pero ese libro lo llevo en mi corazón, porque bueno, en ese libro están condensadas también muchas de las cosas que estoy pensando hoy. Y luego el libro del que soy coautora, que editó La Cebra, junto, como les dije, a Ana Beresín y a Mariana Wilkinski, que las quiero nombrar porque fueron 2 años de trabajar intensamente las tres. Y en ese libro está mi historia, o sea que algunas de las cosas que vos me preguntaste están en ese libro, y además me enorgullece no solo por lo que yo pude ahí haber dejado escrito, sino porque está escrito
mucho de lo que es el recorrido de Ana y de Mariana, que son, vuelvo a decir, maestras de una trayectoria que me parece importante que llegue a muchos y a muchas colegas de las nuevas generaciones. Así que el deseo de que estos libros toquen vidas, algo que suelo decir últimamente, inspirada en Samantha Shevlin, es que un libro es un objeto, es papel encuadernado, pero ¿Todo el mundo sabe quiénes son Ana Beresín? ¿Saben o no? ¿Por qué no lo decís? Ana Beresín es una psicoanalista, Mariana Alkinsky también, son dos psicoanalistas de muchísima trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, en la clínica psicoanalítica en general, pero con mucho recorrido en el ámbito de los derechos humanos. Tienen trayectorias muy interesantes, experiencias riquísimas. Por eso también existe el coraje de narrar. A mí me parece que estas experiencias, si no se narran, si no se escriben y si no se publican, se pierden. Entonces me parece, vuelvo a decir, que tiene una importancia política que esas experiencias queden a disposición de no solo de las personas más jóvenes que habitan nuestra profesión, sino de las que vendrán. Iba a decir algo más, pero creo que se me escapó algo que iba a decir, pero bueno, por ahí me acuerdo después. Bueno, yo por lado mis preguntas terminé, no sé si hay preguntas acá o en el stream. En el stream todavía no tenemos. Bueno. Muchos saludos. Bueno, pero compartime porque siempre son lindos también los saludos. No, que hay muchos saludos para vos, Diego, para Lila. Lila, quisiera hacer yo una pregunta. Me encantó, no leí el libro, me da la sensación como que el libro tiene como mucho movimiento y acción, ¿no? Como movimiento y acción. La propuesta de revisar lo expansivo que puede ser las periferias, ¿no? Y toda la riqueza que hay en la periferia. Y me preguntaba de esto de revisar las voluntades, o sea, de repreguntarnos sobre las voluntades que nos mueven o nos conmueven a la acción o al pensamiento o al silencio, ¿no? Esto es una propuesta clínica, me imagino, ¿no? Me imagino que en la clínica uno puede revisar ahí o en su propio análisis, puede revisar estas ideas desde una propuesta, ¿no? Desde un intercambio ahí en la terapia, también en la sociedad o en los espacios de reflexión, como pueden ser estas entrevistas, ¿no? Que por ahí esta entrevista, no sé, a mí me mueve a compartirlo con algún amigo, con algún familiar, ¿no? Y que se haga esta red de repensarnos en todos los que consideramos que estamos en la periferia en algún sentido, para poder generar esa ruptura que vuelva a generar un movimiento, ¿no? Por ahí de descentralización y de recreación de una sociedad más humana, ¿no? Más de carne y hueso, ¿no? Porque este varón de carne y hueso que vos decías, yo me imaginaba que, bueno, ¿qué es un varón de carne y hueso, ¿no? Un varón vulnerable o un varón humano. Todos son de carne y hueso. Los hijos sanos del patriarcado también son varones de carne y hueso. Pero sí me importa construir modos más humanos, ¿no? Menos inhumanos de habitar la masculinidad. Y me interesa mucho eso que señalas, porque me permite decir que el libro está destinado a colegas, pero que también está destinado a los lectores en general. Es un libro que no está escrito en jerga psicoanalítica porque quiere llegar a los lectores en un sentido más amplio, a cualquier lector o lectora. Que es un libro que también se propone interpelar en general, sensibilizar, hacer pensar, que ojalá suscite discusiones.
algo de lo que iba a decir antes a propósito de Samantha Schweblin es que un libro es papel encuadernado, pero que si no toca al otro, si no toca vidas, un libro no es nada. Así que los libros necesitan lectores y hasta que no lleguen a los lectores no serán más que papel. Bueno, muchas gracias. Y otra cosa, comentarte que me encantó que dijeras muchas veces las palabras corazón, ¿no? Como esto me toca el corazón. Para mí en lo personal me llega y bueno, gracias por eso. Gracias a vos. Yo quisiera agradecerte muchísimo esta entrevista en todo sentido. Creo de que esto que vos decís del libro, que si no llega o que si no es más que papel, creo que lo que tu libro va a permitir es que muchos lectores te lean y se puedan, digamos, sentirse interpelados, discutir con vos, con tus ideas, pensarlo, repensarlo. Acá me están haciendo señas porque hay preguntas, están haciendo, pero me parecen muy valiosos que lo puedas aportar y que, digamos, al ponerlo así, está abriendo la posibilidad a que haya lectores. Vos misma, no sé, ¿cuántos años te has peleado con Freud y con otros autores clásicos que no tuviste la oportunidad de verlos en vida o de hablar? Pero bueno, los textos te sirvieron para pensar, para discutir o para repensar. Y vos vas a ser una de esas. Es que leer es conversar. Para mí no existe lectura que no sea conversar, ¿no? Cuando leemos, conversamos con el autor o con la autora. Sí. Tal cual. Bueno, Patricia de Cara les envía felicitaciones por la entrevista. Y Cande Agüero te pregunta, Lila, si me gustaría preguntarte si tuvieras que elegir de tu biblioteca un libro para recomendar, ¿cuál elegirías? Qué linda pregunta y qué desafiante. Uno, dice acá. Es muy difícil decir uno, pero voy a recomendar Sobre la crueldad de Ana Beresín. Ese, pero hay tantos otros, interminables. La lectura es algo que a mí me mortifica, que nunca vamos a llegar a leer todo lo que quisiéramos, ¿no? Hay temas que hay momentos que hay temas que son de moda o lo que sea. Yo lo que quiero aportar es que el libro que Lila recomienda tiene más de 20 años. No es un libro que salió ahora. No, pero la tercera edición tiene una edición ampliada que es más reciente, que es del 2025. Pero es un libro que es precursor en el tema. A eso es lo que voy. Es un libro que no viene con la moda o que cae o lo que sea. No, es un libro que fue precursor en pensar la crueldad. Es un libro hermoso, importante, que marcó mucho mi pensamiento, al que le debo mucho y que sigue siendo bibliografía a la hora de escribir. Y que tuve el honor de escribir el prólogo de ese libro para su tercera edición, que es uno de los regalos de la vida. Otro sería Clínica Psicoanalítica ante las Catástrofes Sociales, que es otra reedición, es una compilación. Quiero poner en valor a los autores argentinos. Hay muchos y muchas autores argentinos que tenemos que leer. Vos también, tiene más de 20 años. Sí, ese libro y la reedición es del año pasado también. Pero son temas cruciales de hoy, sí. Bueno, yo te agradezco muchísimo. No, yo les agradezco muchísimo esta posibilidad. Ha sido un placer y gracias. No, muchas gracias. Un aplauso a Lila, por favor.